Bueno, miren, decía que la principal información del día, evidentemente, es el apagón 2.0 que tuvimos ayer, sobre las 11 de la mañana aproximadamente, una falla luego se informó, ¿verdad? El ETEL informó luego que una avería ocurrió por el disparo del interruptor de la línea de 138 kV Jainamosa Villa Duarte. Esto provocó que entre el 65 y el 80% del sistema eléctrico nacional se fuera al suelo. Eso fue ayer tipo 11 de la mañana, fue la información principal del día. El presidente estaba en la Fuerza de Tarea de Seguridad Ciudadana, ahí fue informado, dan cuenta testigos que salió muy molesto, suspendió su participación en la reunión y salió molesto a Palacio, convocó de inmediato al gabinete de emergencia para recibir informaciones y darle seguimiento al tema. Él en un momento se expresó, dijo que sobre las 5 de la tarde ya habría reposición de la energía eléctrica. En mi caso particular, en mi casa, sé de otros sectores donde llegó también a las 5. En mi casa llegó a las 5, pero se volvió a ir de una vez. A los 10, 15 minutos se volvió a ir. Y ya regresó tipo 7:30 de la noche. Así fueron levantando sectores en diferentes partes del país, en diferentes zonas, hasta que tipo 11, 12 de la noche, dan las últimas informaciones. A las 10, el último boletín que está en la prensa de hoy hablaba del 80% de la energía eléctrica ya restablecida. Tipo medianoche por ahí, hay una información que te recibí de que ya estaba resuelto al 100% del sistema eléctrico nacional. Esto se produce apenas 3 meses después de otro episodio similar. Este se produjo con Jainamosa, el otro, Jainamosa Villa Duarte, el otro se produjo en San Pedro de Macorís, pero no hay duda de que, y creo que los sistemas eléctricos son, claro que sí, susceptibles de fallar, pero algo está pasando, algo está sucediendo, particularmente en este momento en República Dominicana, no sé si de TED, entiendo que TED está muy bien servida por técnicos muy competentes, sobre todo la persona que lo dirige, no sé en qué lugar del sistema hay un componente que está fallando, pero pienso que este segundo apagón, en menos de 3 meses o en poco más de 3 meses, debe llamar a las autoridades a algún tipo de reflexión y sobre todo revisión. ¿Qué está pasando? Los equipos se han quedado obsoletos, hay que hacer algún tipo de inversión en algún tipo de mejora, hay que, digamos, los niveles de demanda que ya tiene la sociedad hoy o la economía dominicana tienen un impacto que requiere revisiones e inversiones en robustecer las líneas de transmisión con nuevas tecnologías. Hay procedimientos que habría tal vez que revisar a partir de nuevas realidades o de errores humanos que se están repitiendo y que habría que establecer mecanismos para evitarlos en el futuro. Revisen, porque esto no es normal. O sea, un apagón, bueno, está bien, pero 2 o 3 meses, pienso que ya es uno más de la cuenta. Para no decir 2 más de la cuenta, es uno más de la cuenta. Entonces... y sobre todo que venimos de un periodo durante meses no hubo... Años. El anterior registrado al de noviembre del año pasado, hay que remontarse al 2015. Oye, eso. 10 años sin un episodio de esta naturaleza y en 3 meses nos encontramos con 2. Entonces, son cosas que pasan. Yo lo he dicho de principio, los sistemas eléctricos son susceptibles de este tipo de situación. Usted revisa en la prensa y va a encontrar que pasa en Nueva York, pasa en Miami, pasa en Los Ángeles, pasa en París, bueno, en España pasó uno grandísimo no hace mucho tiempo. O sea, pasa. Son cosas que pasan. Ahora, que pase 2 veces en 3 meses, ya implica que usted debe, como autoridad, revisar que algo puede estar pasando. Porque ya la repetición del episodio sí puede estar dando un diagnóstico diferente, una eventualidad. Puede estar dando un diagnóstico que es más sistémico, que es más de la estructura, que es más del procedimiento. Tiene que revisar qué está pasando ahí. A diferencia del anterior, ayer por lo menos el metro pudo operar mal que bien, pero no se produjo esa situación vergonzosa de la gente desmontándose del metro, varados y parados del metro durante horas. Ayer el metro de Santo Domingo tuvo una parada de unos 12 minutos originalmente, que era el tiempo que le tomaba reiniciar con los sistemas alternativos de emergencia energética luego de detenerse, y luego operó con limitaciones propias, dijo la empresa de transporte metropolitano, como se llama ahora, dijo que era un tema de unas paradas programadas. Yo no creo eso. Yo creo que era un tema evidentemente derivado
del apagón que le impuso limitaciones a la operatividad del metro, hubo estaciones a las cuales no se podía llegar, hubo retrasos, pero repito, al menos no se produjo ese vergonzoso episodio de un metro varado y la gente caminando incluso por los andenes por encima de la tierra y por túneles, que eso no se produjo. Y eso es por lo menos importante porque la operatividad al menos funcionó. Pero bueno, fue el tema del día de ayer y sin duda esto debe llamar al gobierno a revisar qué es lo que está pasando con el sistema eléctrico. Hace un minuto conversé con precisamente el señor Alfonso por teléfono ahora de TEC y ciertamente a las 7 de la noche, la hora que tú reportas de tu zona, el sistema eléctrico estaba definido, pero la entrada en operación de las plantas de emergencia conllevó que esto fuera hasta las 12 de la noche, cuando 12 y 1 de la noche se reporta el restablecimiento del sistema eléctrico en su totalidad, lo que indica que a la medianoche ya estaba activo el sistema eléctrico, estaba repuesto. El término posible es que ya teníamos la energía en todos los sectores, de manera que por lo menos hemos amanecido hoy con esa situación resuelta, independientemente de el chasco que constituyó nuevamente verse a la oscuridad varias áreas y entrada la prima noche algunas vías de la capital que suelen estar con la luz estaban apagadas, y eso es un mal reflejo, un mal momento, y sobre todo tiene que llamar ya la atención a atar cualquier tipo de cabos para evitar situaciones repetitivas de esto, porque la verdad es que eso tiene un impacto totalmente negativo, no solamente por la circunstancia que usted se ve varado, sino porque contrasta con la aptitud de buen servicio que se quisiera dar. Eso es como un freno, eso es como una situación adversa. Siempre esto se puede presentar, pero que se repita con una frecuencia por cualquier causa, ya eso te deslumbra, te dificulta tu proceso de trabajo y de imagen, especialmente para el gobierno. De manera que menos mal que hoy no amanecimos nuevamente con el tema de frustratorio de los apagones, que no hay cosa más terrible que esto, sobre todo para el que tiene que descansar después de una jornada de trabajo, para el que tiene que trasladarse si hubiese sido el caso. Yo pienso que el revisión, el check-out, lo que fuese, tiene que estar al pie, al punto, para que esta situación, al menos por razones que no sean extra, o sea, razones naturales o razones fuera de lugar, no puede haber un tercero para que no se aplique aquello que la tercera es la vencida. Sí, don Luis, y además es un periodo donde el presidente ha acelerado su programa de trabajo en ocasiones del mes de la patria. Tiene 5 fines de semana trabajando intensamente y ya pasado mañana viene y a celebrarse el 27 de febrero, que le toca a él ir a la Asamblea Nacional. Así es. Y esos son días fuera de lo común, donde el presidente hace anuncios importantes, pero de nada vale que haga y diga si siguen esos apagones. Bueno, el director ejecutivo de la empresa de transmisión eléctrica, Alfonso Rodríguez Tejada, tiene 3 meses ahí. O sea, es una persona que difícilmente pudiera echarse la culpa de cualquier deficiencia que haya encontrado. Tengo entendido que es un técnico muy capaz, es una persona muy preparada, muchos años en el sector. Conozco parte de su hoja de vida y creo que es la persona adecuada para hacer el trabajo que haya que hacer ahí, para revisar procedimientos, revisar tecnología, y ojalá que él pueda enfocarse en eso. Ya pasó, ¿verdad? Vamos a ver qué está pasando, qué podemos mejorar, qué podemos integrar a
al sistema de transmisión eléctrica para evitar que en el futuro este tipo de cosas se repitan. Sobre eso que señalaba Freddy, del presidente y su agenda, hoy el presidente tiene la inauguración del metro de Los Alcarrizos. Sí. Y antes de pasar a ese tema, yo le quiero sugerir a todo lo que tenga que ver con el sector eléctrico que la luz puede apagarse en el país entero, menos ahí. A que hoy a las 3 de la tarde, el país enterito puede estar apagado, menos esos 7 kilómetros donde el metro va a pasar. Ahí no puede apagar. Ahí no puede apagarse ni un bombillo. No, espérate. Para que estemos claros. Zafa. No, porque el hombre cogió una cuerda ayer, el presidente, que lo pinchan y no bota sangre. Debe estar todo encojonado, porque él suspendió toda la agenda. Él tiene ayer un lanzamiento, un almuerzo con un líder de opinión por el lanzamiento de un tema de una plataforma espacial, que vamos a lanzar cohetes desde Oviedo. Y suspendió la vaina también de una cuerda, y suspendió toda la agenda. Dame darte un dato. Y se trancó, imagino yo que resolver eso, no sé cómo. No cogió un casco eléctrico y salió para la calle de casualidad. El caballero... Tiene razón de estar molesto. Jóvenes, buenos días. Espérate, debe contarte, espérate. El caballero aquí, ¿verdad? Que da los buenos días a un servidor, tuvimos ese encuentro. Ah, porque ustedes llegaron ahí. Sí. ¿No lo suspendieron antes? No, espérate, no. Se suspendió el que había. Se suspendió el de las 4 de la tarde, ¿verdad? Pero que de manera inusual, que el presidente es muy respetuoso con el... ¿Ah, el almuerzo fue? Sí, pero en una el presidente se paró, ¿verdad? Y eso se puede decir porque estaban ahí con todos los medios. Y yo dije, pero qué raro que él se paró una llamada y entonces de ahí fue que surgió, intuyo yo, don Dani, ¿verdad? La suspensión de la rueda de prensa que había a las 4 de la tarde con medios para explicar a lo que había esa convocatoria. Fue definitivamente un momento, si se quiere, difícil por el momento. Don Freddy, usted solo está diciendo de la actitud del presidente en función de esto del mes de la patria, no también de una serie de proyectos que se están presentando ahora y que deben estar a punto para el 27 de febrero. Pero yo no sabía que había pasado eso, Oscar, que tú señalas de esa incomodidad en la fuerza de tarea. Salió antes de tiempo y molesto, y atrás fue Paliza, también del presidente. Paliza fue que se acercó, cuentan, él estaba sentado en la mesa, Paliza se acerca, le da la información del apagón, y entonces el presidente reacciona molesto y se para, se excusa y se va a Palacio. Y minutos después Paliza sale detrás de él. Ya incluso la prensa estaba afuera preguntándole por el apagón. Ya había información del apagón en la prensa cuando Paliza sale. Ya tenía noticia. Ya había noticia. Sin duda que es un muy mal momento para el país, es un muy mal momento para el presidente de la República. Ayer que se iniciaba con un nuevo director general de la policía, la fuerza de tarea, le tocó 10:50 de la mañana al presidente de la República enterarse de lo que había ocurrido, un blackout, apenas 102 días de haberse producido en noviembre, un blackout también que generó mucha preocupación y que trastornó todo el país, que trastornó el sistema de transporte como ocurrió en el día de ayer. Y nosotros decíamos para entonces, en noviembre, ese tipo de cosas pasan, y es verdad que pasa, y nosotros recordábamos para aquella ocasión el caso de España, ¿verdad? Que afectó a España, parte de Francia, bueno, eso puede pasar incluso en países desarrollados, en países de ese nivel. Obvio, pasando en República Dominicana, después de haber ocurrido aquel acontecimiento en el aeropuerto que trastornó todas las actividades cotidianas del Aeropuerto Internacional de las Américas, dándose eso del mes de noviembre, dándose ahora, la gente se molesta, la gente reacciona, y de hecho ya la oposición, creo que de manera anticipada, ayer mismo el doctor Leonel Fernández, que no pierde tiempo, y bueno, las neveras han estado vacías, ahora están apagadas, esa cosa, no importa lo que haya pasado, la reacción de la oposición que está en política 24/7, como si las elecciones fueran mañana, es evidente que es molestoso. Incluso hay quienes no se explican cómo todavía el presidente Abinader mantiene en el Consejo Unificado de la Sede a Celso Marrancini, que no tiene nada que ver Celso, pero bueno, en la manera en que opera la política, ¿verdad? En aquello de pan y circo, la gente está pidiendo sangre. Lo pidió entonces y se fue el director de la OPRED y lo está pidiendo ahora. Se fue el director de
la ETED, que ciertamente está Alfonso Rodríguez, un joven muy competente, muy capacitado, que nada tiene que ver, tiene ahí 3 meses y 10 días, que nada tiene que ver. O sea, hay que darle el chance por lo menos de que él, que es un joven bastante preparado, y por eso el presidente le colocó en la posición. Bueno, pero al margen de todo eso, la gente se molesta, la gente se irrita. Lo que pasó al presidente ayer fue un muy mal momento. Por eso uno dice, la tarea de gobernar no es fácil. Eso que está contando Oscar y que la prensa, redes sociales básicamente lo destacaba ayer, el presidente se entera en medio de la reunión. El presidente se levanta de la reunión de la Fuerza de Tarea en la policía y posteriormente, minutos después de que el presidente se levanta con la encomienda de dejar allí a José Ignacio Paliza para continuar la reunión, el trabajo, se estrenaba el nuevo director general de la policía, el mayor general Cruz Cruz, pero inmediatamente se va el presidente, Paliza también se retira. Como se retira Paliza, la prensa le aborda sobre el blackout. La respuesta de Paliza un poco desconcertado: pues ustedes no ven que acabo de salir de esta reunión de la policía, ¿qué puedo saber? Es lo que se colgó ese pedazo, ese corte de su interacción con los periodistas que le preguntaban sobre el caso. El periódico Listín Diario lo subió en su plataforma tal cual, y cierto, Paliza no estaba cómodo, era una situación sobre la que no tenía ni podía tener a ese momento explicación, se acababa de enterar, y este tipo de cuestiones ameritan de una investigación para determinar qué es la línea de 138 kV de Jaina Mosa que se disparó por un... Bueno, todavía uno se está preguntando si aquello que ocurrió en la parte este, si fue un error humano, que bueno, es lo que se coligió por lo que se levantó un error humano, pero no hubo consecuencias que uno conozca. En el caso del Aeropuerto de las Américas, la consecuencia fue una multa que nunca pagó la empresa que opera el Aeropuerto de las Américas y que tenía el chance de protestarla frente al Tribunal Superior Administrativo. Pero Y el mismo informe del San Pedro de Macorís se quedó como en el aire. Eso es lo que digo, como que la gente nunca supo claramente el país. ¿Qué fue lo que pasó? No se explicó. Ahora, eso evidentemente en un momento en que hay expectativas importantes por lo que el presidente va a anunciar el 27 de febrero, expectativas importantes por lo que el presidente hará en el día de hoy, horas previas al acontecimiento molestoso del blackout, no es nada cómodo para el presidente, para su equipo, porque hoy el presidente quería impactar, como sé que lo va a hacer, con la inauguración de la línea 2 del metro, que a partir de mañana será gratuita. Ha invitado el presidente a un grupo de ciudadanos para que le acompañe en esa actividad de hoy. Es una actividad sumamente importante, yo digo que emblemática por los cuestionamientos que generó esa línea 2C del metro. La percepción de que eso estaba torcido, de que eso lo iban a demoler. Se hicieron campañas intensas para demostrar o para tratar de demostrar que eso no servía, y que incluso se sirvieron informaciones falsas diciendo que la compañía que tenía que dar la supervisión, la empresa francesa, había dado un informe negativo, que ellos no iban a continuar. Todo ese tipo de cosas lo leímos o lo escuchamos. Sin embargo, el gobierno aclaró cada vez que podía o cada vez que eso se presentaba que no, que eso estaba correcto, y que habían 2 certificaciones indicando que la línea 12 del metro estaba lista para operar en un tiempo X, y el tiempo llegó, y es hoy, a partir de hoy va a operar. Pero digo, en medio de todo eso se ha producido esta situación. ¿Qué resulta? Esto que Luisín cuenta ahora, que yo debo dar algún detalle porque Luisín y yo coincidimos ayer en un almuerzo muy particular que convocó el señor presidente de la República, directores de medios o a líderes de opinión, como le llaman ahora, al que hace este tipo de oficio que uno hace. Ya no solo somos comentaristas, sino líderes de opinión. No sabía eso, ¿no? ¿Cómo así que le llaman? ¿Líderes de qué? Así que le llaman. Yo no sé líder de qué, pero es así que le están llamando. No soy yo que es así que le están llamando, ¿verdad? Bueno, ahora hay influencers y líderes de opinión. Muchas gracias. Entonces, a lo que hacemos este oficio, aparte de los que hacemos esto, nos invitaron a un encuentro con el presidente, cosa que ocurre con los presidentes con cierta frecuencia. Los presidentes entienden que hay la necesidad de socializar temas que la sociedad debe saber, y entonces se producen estos encuentros para ese tipo de coyuntura, para ese tipo de cosas. Y resulta
que en medio del encuentro, era un encuentro con una compañía extranjera que viene a la República Dominicana a hacer algo que ya hoy lo puedo decir, lo que vienen a hacer. Y lo puedo decir sin pecar de indiscreto, porque hubo el compromiso de que esta información iba a ser embargada hasta el 27 de febrero, cuando se produzca el discurso del presidente de la República de rendición de memorias. Y digo que lo puedo decir sin pecar de indiscreto porque ya esto que ocurrió ayer, cuando nos comprometimos los periodistas presentes, Luis se había marchado y en ese momento, eso fue al final del encuentro en Palacio, que eso nos iba a divulgar hasta el 27 de febrero, que el presidente lo iba a plantear en su discurso con una información importante, impactante y de trascendencia. Es el establecimiento de un proyecto espacial aquí en la zona de Pedernales, en Oviedo. Y la razón por la que digo que no peco de indiscreto, porque esta información ya está colgada, está publicada en el periódico impreso del Día, ¿verdad? Entonces ya si el Día la publica, yo no cometo ninguna falta con hablar del tema, ¿verdad? ¿Y esa no era la zona franca, eso no era la rueda de prensa de ayer, del presidente? No, En su agenda de ayer, que fue la actividad que él suspendió, a las 4. él tenía un anuncio del lanzamiento, lo puedo leer, porque yo incluso dije ayer, no entiendo esto, y el amigo Lula Valiente me lo envió, que yo decía, no entiendo qué vaina es esta. Que él decía que estaba a las 4 de la tarde, encabezará ayer el acto de firma de acuerdo para la construcción de puerto espacial comercial en Oviedo. Ese mismo. Sí. Eso es. Él suspendió, yo pensé que había suspendido el almuerzo también, pero suspendió la rueda de prensa, fue que era posterior. Y el almuerzo era para hablar de eso, tengo entendido. Y luego viene la rueda de prensa que la suspendió. Incluso José Manuel me envió la información de lo que era, enviándome incluso un link de lo que es el puerto espacial y comercial a ser inaugurado en Oviedo, que es una obra aquí que también tiene un proyecto, fase de estudio de viabilidad para establecer una base de lanzamientos espaciales en la zona del sur del país. Incluso Luis y yo lo hablábamos ayer. Pues eso se había acordado, parece que no fue, el propósito no era en principio que no se divulgara, y sí lo fue después cuando se dijo al final de la reunión. Tal vez cuando canceló la rueda de prensa, dijo, lo voy a dejar para el 27. Al filo de las 3 de la tarde se decidió que la prensa no comentara sobre el asunto. Incluso el presidente tuvo la cortesía de decirnos, ustedes se comprometen, pero entre periodistas es una cosa muy difícil, porque le pica el alacrán, ¿verdad? No, pero que ya. Esa es la naturaleza. Ya se había dicho en la rueda de prensa y todo eso sabía. Pero le voy a contar un poco sobre ese proyecto, ya que se publica hoy en el periódico El Día. Pero lo que decía Luisín, el presidente en un momento, y debo decir yo que tengo años yendo a ese tipo de encuentros con los presidentes, yo que tengo años cubría de reportero actividades de los presidentes, sé la solemnidad que tiene el presidente, cual que sea, ahora Luis Abinader, cuando tiene frente a directores de medios o líderes de opinión un encuentro de esta naturaleza. Es muy solemne, no se para, le pone atención a todo el mundo, es una cosa muy, muy rigurosa, ¿verdad?, que puede darse de manera distendida, como ocurre sobre todo con el presidente Abinader, que es un hombre muy dado a sentirse cerca y a hacer chistes inclusive con los invitados. Esa es su forma. Es un hombre bastante agradable en el trato y no hay esa rigidez que en ocasiones uno siente con otros presidentes. Entonces, en medio de eso, el presidente de la República se para de manera como un resorte, ve una llamada en el teléfono, toma el teléfono, se aparta a una esquina del salón y de allá para acá del salón viene con una cara de preocupación, que todo el que quedaba al frente suyo, como yo que estaba más o menos al frente, me di cuenta que algo no andaba bien. Y obvio, ¿verdad?, es el trabajo de nuevo, aquí algo no marcha. En efecto, el presidente se acerca de nuevo a su sitio y en vez de sentarse, invita a los jefes de prensa, a Alberto Caminero, director de prensa del presidente, a Félix Reina, director de comunicación y estrategia de la presidencia, y los levanta del asiento y se lo lleva fuera del salón. Digo, aquí está pasando algo, ¿verdad? Sí. Porque esto no es habitual, eso no ocurre. Es raro. Se van los tres, el presidente se lleva a sus dos jefes de gabinete de prensa. Ahí se quedó el subdirector, Abel Guzmán. Que, bueno, ya temprano puso el informe que ustedes compartían sobre el restablecimiento del 100% del sistema eléctrico. Esta madrugada
sirvió la información y algunos periódicos impresos tuvieron la oportunidad. El Caribe, creo que lo publicó, no sé si... El Caribe es el más actualizado. Sí. El Caribe es el que está más actualizado con respecto al tema. Dio el último informe que se rindió ayer cerca de las 12 de la medianoche, 11:53 de la noche. Pero cuando el presidente se levanta, minutos después regresa al sitio. Bueno, yo tampoco se dijo lo que se habló, ¿verdad? No se nos dio explicación de por qué se paró el presidente, pero todos sabíamos que se trataba de que el presidente estaba procurando información para poderle decir a ese grupo de periodistas que estábamos inquietos por saber qué había pasado con el blackout, cuál era el resultado, cuál era la evolución en el proceso de restablecimiento del sistema. Pero no se dijo nada en el momento y entonces uno de los colegas, una colega, le preguntó ya al cierre del encuentro, cuando se hablaba del compromiso de mantener el embargo con esta información del puerto espacial, y le preguntó, presidente, ¿pero qué ha pasado con el tema del blackout? Y entonces el presidente, ahí sin dar mucho detalle, decía, porque evidentemente que no tenía el control a esa hora de la tarde, todavía no tenía la garantía de cuándo el sistema iba a ser restablecido, dijo, bueno, ustedes saben ya que eso toma un tiempo, restablecer el sistema, cada hora va entrando una parte, tanto por ciento, y en el curso de la tarde supongo que ya eso debe estar todo resuelto, normalizado. Evidentemente que el presidente se sentía turbado y sumamente molesto, sumamente molesto. La verdad que, y ayer lo decía, porque yo refería al artículo de Aníbal de Castro de ayer, cómo el gobierno está tratando de tomar iniciativa, Freddy hablaba de eso, cómo el presidente está tratando de presencia en el territorio nacional, le ha tomado el año con un ímpetu importante para retomar la narrativa, y viene y le da un apagón ayer. Es que cuando hay mala racha, es una vaina que no te pega todo lo malo. ¿Cómo era que decía? Casimiro era, no es Balbuena. Hombre que tiene mala suerte. Casimiro era una Casimiro porque te la puede dar. Y abre la idea a las especulaciones. Porque este es un país político que todo le busca la vuelta vía la política y después que va a lo otro. No, exacto, yo la política primero. Ayer ya Dani decía que Leonel reaccionó de una vez. Pero yo al minuto. No, pero... hay que preguntarle a Leonel cuántos kilos dejó instalado él en 12 años. Hay otros que mandan a dar un baño de sal. Sí. Para tirarse del padre al mar. Un baño de sal. El presidente debe inventarse un viaje a San Juan. Mire, inaugurar algo, aprovechar y ver a alguien por allá. Pero Pérez. Luis tiene un amigo que se la va a recomendar en San Juan ya para que el presidente lo visite. Y me dice que él cree un poco. Hay que cree un poco. Ya yo imagino que ya él oró. ya él se encomendó a algún sacerdote. Ya habló con algún obispo. Ya cuando estás sacando las opciones, tú tienes que buscar algo. Pero tú has puesto el dedo en la llaga. Es una situación en la que un ciudadano con el nivel de responsabilidad que tiene el presidente y que uno sabe que es un hombre responsable, y cualquier gente que llegue ahí que quiera ser presidente de la República y se convierte en presidente de la República, tiene un sentido de la responsabilidad. Por eso incluso llega hasta esa posición. Y yo me imagino el nivel de frustración del presidente, que uno lo pudo ver, no lo pudimos hablar, porque bueno, no hubo más detalle que el que estoy yo comentando, que el presidente le dio a los periodistas al final cuando salíamos del encuentro, que terminó cerca de las 3 de la tarde, pero evidentemente que es una situación incómoda para el gobierno. Oscar, que es el que más insiste con eso, del resultado que el gobierno puede mostrar en materia de energía eléctrica, quizás se opaque, si es que tendremos algún resultado, que claro, algo va a ocurrir al final. La cantidad de mega que se van a incorporar al sistema, eso está ahí. El esfuerzo que ha hecho el gobierno al cierre de esta administración, procurando tener el stock de energía fría, una cantidad de kilos que pueda estar ahí para atender las horas picos o las demandas normales que se producen producto del crecimiento poblacional, producto del crecimiento de la economía. Mientras la economía crece, más demandas tendremos de energía eléctrica, más casas se construyen, más edificaciones habrá, más empresas se instalan y entonces habrá más ciudadanos seremos. Entonces ese crecimiento vegetativo normal se verá y va a haber una demanda mucho mayor, y el gobierno ha hecho un esfuerzo, quizás no todo el que la oposición quisiera, ¿verdad? Pero se ha hecho un esfuerzo y al final lo veremos. Aquí teníamos ayer y no nos imaginábamos que después se presentaría esta situación a Joel, que es el ministro de Energía, y mira, estaba hablando justamente de lo que se está proyectando en esta administración en materia de oferta energética, pero... van a dejar de venir los lunes los ministros aquí. Sí, no es un mal día. Uno se fue quitado a la noche y otro te pasó un día del carajo con un apagón. Eso es así. De modo
Pero usted no, usted está tentando con este programa. Yo estoy hablando de la No, realidad. pero- García Fermín Franco vino aquí un lunes Sí. a las 8 de la noche, tituá. Lo que venga. Fuera. Pues usted está- Jovel vino ayer y se fue de aquí a las 8 tranquilo con su agenda. Y a las 11 de la mañana un apagón, el presidente llamándolo. No, usted pero está- ni comió. Usted está en contra de este Santos programa. vino, el lunes de la semana antepasada vino Rafael Santos y le está yendo bien. Sí. Exactamente. Ministro nuevo Hoy, ¿qué es de- esto? Hoy, ¿qué es esto? de educación Oye, superior. ahora que no vengan los lunes. Yo no he dicho eso. ¿Y qué tú estás diciendo? Es una reflexión sobre cosas que pasan. Exactamente. O sea, que pongan ojo, que cojan otro día. No, que no pase. Mire,